Katia Benavides, analista política, ustedes la han seguido con nosotros a través de nuestros programas donde hacemos análisis con ellos sobre la actividad política en el país. Y pues para nosotros es un honor tenerla esta mañana ya aquí en nuestros estudios para esta transmisión especial. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo están? ¿Qué ambiente siente? Bueno, vamos a ver, estamos ante una elección histórica. Hay que recordar que en el caso en que don Rodrigo Arias quede electo la mañana de hoy, es la primera vez que por 4 periodos consecutivos un diputado de oposición dirige la Asamblea Legislativa. El caso anterior fue el de don Francisco Antonio Pacheco en el gobierno de don Oscar Arias, pero era diputado partido de gobierno. Ok. Y estuvo los 4 años. Estuvo los 4 años. Y claro, pero ahora, histórico que repita los 4 años, pero histórico también que sea en un ambiente tan convulso políticamente hablando, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Nunca hemos tenido un ambiente tan tenso entre la relación de los poderes de la República, la conflictividad y la forma en que se ha tratado de construir la viabilidad política ha sido bastante retadora para todos los actores. Ahora Ángelo los venía escuchando y lo decía muy claro después de escuchar el mensaje de la niña. Las discusiones en política hay forma y hay fondo. Y lamentablemente hemos perdido el fondo y nos vamos por la forma. Y nos vamos a los ataques personales. Y aquí subrayo que es violencia política. Muchas veces la enfrascamos solo en un tema de género, pero no necesariamente es un tema solo de género. La violencia política se da, yo creo que en toda la magnitud. Sí, y cada vez más, ¿verdad? Y la espuma sube, y el otro responde peor, y el otro más agresivo. La temperatura sube, como dice alguna canción por allí. Las 7 de la mañana, Katia, qué bien haberla hecho trabajar el Día del Trabajador. Primero, Siempre. feliz Día del Trabajador. Siempre, siempre. Y también feliz día a toda esa fuerza laboral que hace que este país camine y que tengamos nuestros recursos y trabajar es una bendición. Totalmente, totalmente. Y mucha gente que aporta tanto al país sin que se dé cuenta, ¿verdad? Solo con su trabajo. Hablábamos muy temprano, doña Katia, de por ejemplo, la gente en el campo, que trabaja muy duro, con una actividad además muy ingrata en muchos casos, con la satisfacción, eso sí, de que es el campo, que es producir la comida, pero es duro, fuerte. Bueno, día a y día. sin ellos no tendríamos cómo comer 3 veces al día, al menos. Ni más ni menos, ni más ni menos. 7 de la mañana y 33 minutos. Primer análisis que podemos hacer de doña Katia Benavides, lo hemos presentado, que es analista política a esta hora de la mañana. Nosotros tendremos un especial a partir de las 8:30 de la mañana. Hoy no hay programa deportivo de Tigo, sino un especial de la política desde la Asamblea Legislativa. Y estaremos, obviamente, desde las calles con los trabajadores que comienzan a concentrarse por la marcha que se va a realizar en horas de la mañana, por su día, los trabajadores que se harán sentir en este día, pero también la misa que regularmente históricamente también, el 1 de mayo se realiza. En la Asamblea Legislativa, doña Katia, en algún momento, cuando, por ejemplo, se habla de sacar balances, no sé si fue usted también en uno de los análisis que nos hizo al aire en contexto, que por número, por cantidad, a esta asamblea le ha ido bien en la aprobación de proyectos. Por cantidad. La otra parte es la calidad, es decir, si vamos a valorar o porque son muchos o porque son buenos proyectos. Ese balance, ¿cómo se logra? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que apuntar, don Henry, es que hay que hacer un análisis de esa cantidad de proyectos que se aprueban y se define, el concepto es leyes sustantivas. ¿Qué quiere decir esto? Son proyectos que sí vienen a afectar el índice de desarrollo humano. Entonces, cuando vemos leyes de fácil tramitación, lo que popularmente le llaman leyes chayote, sí, esas no son las que vienen a impactar realmente al costarricense o a mejorarle la calidad de vida. Que el ciudadano sienta que son importantes, que Exacto. le llegue a él. Es decir, la declaración del colibrí
de pronto el ciudadano común y corriente o el que ha vivido la inseguridad o no encuentra trabajo o no logra desarrollar su empresa, para él ese proyecto no le significa nada. Y perdón, pongo un ejemplo muy simple, pero son ese tipo de leyes que seguramente hacen volumen. Ajá. Es así, ¿verdad, Katia? Así es. Okay. No, y vamos a ver, últimamente nos ha dado mucho por eso, por aprobar el tema de signos patrios. ¿Qué significa eso? ¿Qué me suma o qué me ayuda a mí a mejorar? Al ciudadano común y corriente, al día a día del ciudadano. Ajá. Okay. Entonces ahí es cuando sí tenemos que hacer un análisis de entender y poder diferenciar. Entonces hay que celebrar que efectivamente existe la viabilidad política en un Congreso multipartidista para llegar a acuerdos y aprobar leyes. Eso hay que aplaudirlo, porque tenemos ejemplos a nivel internacional donde en una asamblea, un parlamento, no pasa absolutamente nada, simple y sencillamente porque me opongo. Uh-huh. Pero ni el colibrí, ¿verdad? Pero aquí existe todavía la voluntad política de ir construyendo en esa línea. ¿Qué rescato yo del cierre de esta tercera legislatura que celebramos ayer? Esa construcción que se dio para atender el tema de inseguridad que vivimos. Hay seis leyes sustantivas que vinieron a marcar diferencia en la construcción de la política pública. Uh-huh. Don Henry, pero también tenemos que tener en cuenta de que la política pública y un tema como seguridad, y yo incluyo educación, incluyo salud, no son temas que lo tenga que resolver solo un poder de la República. Uh-huh. Se tienen que poner de acuerdo, el banco de las tres patas se tiene que poner de acuerdo para poder solucionar, porque son temas país. Y ahí es donde tenemos que poner atención a cómo es que se construye y ahí también hay otro tema importante que quiero poner sobre la mesa que discutamos esta mañana. Es el tema de que no podemos medir con la misma regla la calidad o las funciones de cada poder de la República, porque todos hacen algo distinto. Y lo que hemos caído entonces es que uno cuestiona al otro y el otro le devuelve. Exactamente. Entonces, y nos volvemos en los ataques personales que hablábamos hace un momento. Entonces es que aquel no me quiere y no me cerró el ojo y más bien me hizo No. Vamos a ver, señores, estamos hablando del futuro de nuestro país. Póngase y hacia serio. dónde vamos, ¿verdad? No podemos estar en estas discusiones. Yo soy del criterio de que todos conocemos cuáles son nuestros problemas, pero no tenemos la forma de entender cómo los vamos a solucionar. Ahí vienen los matices ideológicos y las posiciones de cada partido político. Y cuando debilitamos los partidos políticos, nos quedamos sin esa discusión de fondo ideológica de cómo solucionar los problemas. Pero hay una forma, doña Katia, de identificar, a ver, ¿en qué momento esto se derrumbó? Como la canción. ¿En qué momento se pasó de atacar y no a discutir los temas de fondo? Lo pregunto haciendo referencia además y comparativamente con épocas anteriores en las que quizás había una, comillas, armonía política, porque existía el bipartidismo, porque este nivel de agresión, incluso que se nota mucho también a través de las redes sociales, es cada vez más evidente. Antes uno tenía que poner la radio para ver qué había pasado y dependía de lo que dijera el periodista o la televisión, o esperar al otro día que llegara el periódico para saber qué pasó en la asamblea. No sé, era como otras épocas. Pero la discusión de fondo, la discusión de ideas, los discursos inteligentes, que eran incluso frases mucho más elaboradas, etcétera, hasta que se cae obviamente en el tema de aquella de chuchinga y etcétera. ¿En qué momento todo eso se derrumba, doña Katia? Me parece que esto es una tendencia mundial, ¿verdad? Quienes le damos seguimiento al tema político, hemos venido viendo una tendencia y le llamamos la teoría de las 3P, que es el populismo, la polarización y la posverdad.
Entonces ahí tenemos que entender que vivimos en un entorno mundial donde esas tendencias han venido y no estamos exentos a eso. Hasta en democracias muy sólidas como la nuestra se dan esas tendencias, y la forma en que nos estamos comunicando, la forma en que discutimos los temas de fondo han cambiado, y aquí tenemos que entender que no hay una receta para revertirlo, pero sí tenemos que, vamos a ver, y pasamos el tema del bipartidismo, ya como que estábamos acostumbrados y ya los políticos habían aprendido cómo se manejaba. Al cambiar al multipartidismo... Era más predecible todo. Exacto, o era más fácil ponerse de acuerdo. Claro. Pero ahora con el multipartidismo existen diversidad de intereses donde se ven manifestados en este multipartidismo, y apenas estamos aprendiendo cómo manejarlo. Entonces no es que todo se derrumbó, es que nos cambió el escenario. Sí, todo se derrumbó, no es tan radical. Tómese el cafecito tranquila, primer café de la mañana, Katia. Primero. O sea, creo que hoy vamos a tomar mucho café porque va a haber mucho trabajo en la Asamblea Legislativa, y el trabajo político, el análisis político y lógicamente también la actividad en las calles aquí en San José.